Para comenzar, la guerra no nació como la conocemos hoy. No empezó con tanques, satélites ni drones. Nació en otro lugar mucho más cercano, en la vida misma. Se me viene a la mente ver un grupo de personas discutiendo no por ideologías, por banderas ni por discursos largos, sino por agua, por tierra, por cazar en un lugar que otro considera suyo. Ese primer roce es, en el fondo, el origen de algo que después se convertirá en la forma más extrema de la política humana. Al principio, la violencia era algo muy rudimentario. No había ejércitos formales, ni generales, ni manuales de estrategia. Había grupos humanos que, cuando se sentían amenazados, se defendían o atacaban con lo que tenían: piedras, palos, lanzas, etc. Peleaban como vecinos que resuelven un conflicto con puños, pero multiplicado por la escasez, la desconfianza y la necesidad de sobrevivir. Era guerra, aunque aún sin nombre. Entonces pasa algo decisivo: la humanidad deja de ser completamente nómada. La agricultura aparece, la gente piensa a quedarse en un mismo lugar, a cultivar, a construir, a almacenar. Eso suena positivo, pero trae una consecuencia brutal. De pronto hay algo que proteger. No solo se trata de cazar el día de hoy, se trata de cuidar el grano del invierno, las herramientas, el ganado, el agua. Y cuando hay algo que proteger, también hay algo que robar. Pensemos en una aldea agrícola como una caja de recursos abierta en medio de un campo. Si otro grupo está más débil, más escaso o simplemente más ambicioso, la tentación de atacar crece. Del otro lado, la comunidad atacada no puede quedarse pasiva. Empieza a organizar guardias, a construir muros, a elegir líderes que sepan coordinar la defensa. Sin darse cuenta, ambos grupos están creando los primeros cimientos de la guerra organizada. La violencia deja de ser un impulso momentáneo y se convierte en una actividad con reglas propias. No son solo peleas, son incursiones, emboscadas, defensas planificadas. Y eso, a su vez, cambia la estructura social. Quien coordina esa violencia gana autoridad. Quien logra organizar a más gente para atacar o defender se vuelve más poderoso. La guerra en silencio empieza a moldear la política. En las primeras civilizaciones como Mesopotamia o Egipto, todo se intensifica. Ahora no son solo pequeñas comunidades, sino ciudades con reyes, funcionarios, templos y graneros. La guerra ya no es solo para sobrevivir, es para conquistar, para expandirse, para imponer tributos. Y la violencia se vuelve poco a poco una herramienta de Estado. No es accidental, es intencional. Los ejércitos dejan de ser grupos improvisados y se convierten en instituciones. Y aquí aparece algo crucial. La guerra empieza a acompañar al desarrollo de la civilización. Para sostener ejércitos, las sociedades necesitan recaudar impuestos, organizar suministros, construir caminos, mantener registros. La guerra obliga a la burocracia, a la administración, a la logística. En muchos casos, la guerra es la excusa para que una sociedad se vuelva más compleja, pero también es la excusa para que esa sociedad se vuelva más desigual. Luego entra en escena uno de los grandes símbolos de la guerra antigua: Grecia. En Atenas y Esparta, pero también en otras polis, la guerra ya no es solo una cuestión de fuerza bruta, se convierte en una ciencia de la organización. La falange griega es, en cierto sentido, una coreografía mortal. Miles de hombres marchando en formación, escudos pegados, lanzas alineadas, cada uno dependiendo del otro. Si uno se queda atrás, rompe la estructura. Si uno se adelanta, expone a los demás. Esa disciplina no es solo táctica, es una filosofía de grupo. Por su parte, Roma lleva esa idea al extremo. Las legiones no son, en su esencia, solo hombres con armas. Son una institución móvil, entrenadas, disciplinadas, preparadas para adaptarse a distintos enemigos. Roma entiende algo clave: la guerra no se gana solo el día de la batalla, se gana durante los meses, los años, las décadas de preparación. La capacidad de reemplazar pérdidas, de mantener líneas de suministros, de construir carreteras para mover tropas, eso es lo que hace que Roma se expanda tanto. Sin embargo, incluso en ese periodo la guerra sigue teniendo límites claros. Depende del cuerpo humano, de la resistencia, de la comida, del clima. Un ejército puede ir muy lejos, pero también puede quedar paralizado por el invierno, por la lluvia o por la falta de víveres. La guerra en aquel momento todavía se siente muy cercana al pulso de la naturaleza. No es una máquina industrial, es una máquina de carne y hueso amplificada. Con la Edad Media el escenario se vuelve más fragmentado.
Desaparecen en gran parte los grandes imperios centralizados. Aparecen señoríos, feudos, castillos. La guerra se vuelve más territorial, más localizada. No siempre se trata de conquistar un continente, sino de controlar un valle, un cruce, un río. La guerra medieval es, en muchos sentidos, la guerra del castillo. Y el castillo es más que una fortaleza, es un símbolo. Encierra en sí mismo la lógica del periodo. Quien controla un punto elevado resistente con agua y víveres, controla un territorio. Pelear ya no es solo chocar en campo abierto, es esperar, resistir, asediar. Un asedio puede durar meses. La verdadera batalla no es entre espadas, sino entre tiempo, paciencia y recursos. Quien tenga más tiempo para esperar, suele ganar. Esa lentitud, esa espera también cambia la forma de pensar la guerra. Ya no es solo ímpetu, es desgaste. La violencia se vuelve más psicológica, más estratégica. El enemigo no solo se derrota con fuerza, sino con aislamiento, con hambre, con desesperación. Esa es la otra cara de la guerra de la paciencia. Y por ahí, en medio de territorios en disputa, algo increíble se acerca. Algo que va a cambiar todo de nuevo. Porque hasta ese entonces la guerra seguía siendo una lucha de cuerpos, de metal, de madera y de piedra. Pero cuando entra en juego la pólvora, las murallas pierden parte de su poder. La distancia se vuelve más mortífera y el poder de destrucción se vuelve accesible a más gente. Es así que la pólvora es el primer paso hacia una guerra que ya no depende solo de músculos, sino de química. Ese es el giro que nos lleva a la guerra moderna. La guerra que ya no es solo un asunto de caballería y castillos, sino de tecnología, industria, organización masiva. Y en esa transición precisamente es donde la historia de la guerra empieza a sentirse mucho más cercana a lo que vivimos hoy. Porque desde la pólvora hasta los drones, la guerra nunca ha dejado de ser una extensión de la propia civilización humana. Que quede claro, lo que cambiamos en la sociedad, lo cambiamos también en la forma de destruir. Ahora bien, la pólvora no aparece de la nada, viene de Oriente, de la antigua China, donde se experimenta primero con mezclas capaces de explotar, de producir ruido y de lanzar proyectiles. En un principio se usa más como un recurso espectacular que como un arma central, pero muy pronto alguien se da cuenta de algo terriblemente simple. Si se coloca pólvora en un tubo, la enciendes y del otro lado colocas algo pesado, tienes un cañón. Y si ese tubo es más pequeño, tienes un arma de mano. Con el tiempo, la pólvora se convierte en uno de los elementos más importantes desde la guerra convencional. Primero porque los cañones empiezan a volar murallas que antes parecían inexpugnables. Castillos, torres, fortificaciones que resistían años de asedios se derrumban en cuestión de horas. La relación entre defensa y ataque se rompe. De pronto, lo que antes era un refugio casi seguro se convierte en una trampa. Y la guerra deja de ser solo una lucha de tácticas y se vuelve también una lucha de ingeniería. Y eso tiene una consecuencia enorme. La guerra se acerca más a la población. Sí, señor, antes muchas batallas eran despliegues formales entre ejércitos, lejos de ciudades. La amenaza principal estaba en el campo, en la frontera. Pero cuando los cañones pueden destruir murallas, las ciudades se vuelven más vulnerables. Y la guerra se vuelve menos limpia, más destructiva. La línea entre soldado y civil se empieza a diluir, aunque todavía no se reconozca así. Mientras la pólvora se expande, las sociedades también se transforman. Surgen estados más centralizados, monarquías con más poder, burocracias más sólidas. La guerra se vuelve más cara. Mantener artillería, producir pólvora, entrenar artilleros, construir fortificaciones diseñadas para resistir cañones, todo eso exige dinero, industria y organización. La guerra ya no es solo una aventura de señores feudales, es un asunto de Estado. Y ahí entra en juego otro concepto clave, la profesionalización del ejército. Los soldados dejan de ser solo campesinos reclutados al azar y empiezan a convertirse en profesionales. Hay academias militares, manuales de estrategia, maniobras entrenadas durante semanas. La guerra se vuelve más calculada, más predecible. Ya no se trata solo de quién tiene más coraje. Se trata de quién entrena mejor, quién organiza mejor, quién tiene la mejor logística. Si pensamos en la transición entre el siglo XVII y XVIII, lo que se ve es una especie de laboratorio de la guerra moderna. Formaciones lineales, fusilería coordinada, maniobras complejas. La guerra empieza a parecerse más a una industria. No solo hay que matar al enemigo, hay que mantener una línea de suministros, comunicar órdenes, sincronizar el movimiento de miles de hombres. La guerra se vuelve entonces una máquina de precisión. Y esa máquina, como muchas máquinas, se vuelve más poderosa con la industrialización.
A medida que el mundo avanza hacia el siglo XIX, la guerra se imbrica con la revolución industrial. De pronto, las fábricas pueden producir armas a gran escala, trenes pueden mover ejércitos a una velocidad impensable y telegramas permiten coordinar órdenes a distancia. La guerra deja de ser un asunto local y se convierte así en un asunto continental. Y entonces aparece un personaje que refleja ese cambio: Napoleón Bonaparte. No crearía la guerra moderna, pero sí la acelera. Su uso de la movilidad, de la concentración de fuerza, de la artillería y de la conscripción masiva anticipa muchas cosas que se verán después en el pleno siglo XX. Napoleón entiende que la guerra ya no es solo cuestión de generales brillantes, es cuestión de organizar recursos, de mover hombres, de explotar la velocidad y la sorpresa. Justo cuando todo eso se pone en marcha, el siglo XIX se vuelve un escenario de pruebas. Guerras de expansión colonial, guerras civiles, conflictos por la formación de nuevos estados. La guerra se vuelve un instrumento de poder global. Europa, armada con tecnología superior, lleva sus conflictos a todo el planeta. Y en ese momento la guerra ya no es solo un problema de quien pelea directamente, es también un problema de quien es conquistado, colonizado, explotado. Hasta aquí la guerra se ha vuelto más grande, más rápida, más tecnológica. Pero todavía hay un salto que no se ha dado, el salto hacia la guerra total. Una guerra que no se limita al frente militar, sino que abarca fábricas, ciudades, hogares, economías enteras. Y ese salto lo va a dar el siglo XX. En efecto, cuando llegue el siglo XX, la guerra ya es otra cosa. La tecnología, la industria y la organización estatal han crecido tanto que el potencial de destrucción se vuelve casi inimaginable. La Primera Guerra Mundial es el primer gran ejemplo de eso. Empieza como un conflicto entre grandes potencias europeas, pero termina atrapando a casi todo el planeta. Y la guerra de golpe se vuelve mundial. Pero lo más importante no es que sea grande, es que sea diferente. La guerra ya no se siente solo en el campo de batalla. Se siente en las fábricas donde las mujeres trabajan turnos largos para producir armas. Se siente en las ciudades donde la propaganda intenta sostener la moral. Se siente en el hogar donde una familia puede perder a varios hijos. La guerra se vuelve total, es decir, casi todo el país se pone al servicio de la guerra. Y con la tecnología la cosa se vuelve más brutal, la guerra se mecaniza. Aviones, tanques, ametralladoras, gases cambian la forma de pelear. La guerra deja de ser una serie de batallas definidas y se vuelve un frente continuo, con trincheras, artillería constante, desgaste psicológico. El soldado ya no tiene solo miedo a morir, teme enloquecer. La guerra empieza a marcar también la mente. La Primera Guerra Mundial deja una huella profunda, no solo en la destrucción, sino en la imaginación humana. La gente que creía que la guerra era honorable, heroica, casi romántica, se encuentra con una realidad muy distinta. La guerra se vuelve más oscura, más deshumanizada. Y eso influye en cómo la gente piensa después. La propaganda, que antes era más simple, se vuelve más sofisticada, más psicológica, más efectiva. Pero la historia no se detiene. Apenas unas décadas después estalla la Segunda Guerra Mundial. Y esa guerra es aún más enorme. Empieza en Europa, se extiende hacia el Asia, llega al Pacífico, afecta a continentes enteros. La guerra ya no es solo entre países, es entre ideologías, entre sistemas políticos, entre formas de entender el mundo. Y la guerra se vuelve también una batalla cultural. En ese estado de la cuestión aparece un asunto que cambia todo, absolutamente todo: la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki no son solo ciudades destruidas, son un mensaje de que la guerra ya no tiene límites claros. La capacidad de destrucción se vuelve tan grande que la idea misma de ganar una guerra se vuelve problemática. Y si no, piénsenlo así: si ganar significa aniquilar al enemigo completamente, ¿qué queda después de la victoria? La guerra nuclear introduce una lógica nueva: la disuasión. El hecho de que tengas armas tan destructivas no se usa para atacar, sino para evitar que te ataquen. Se crea un equilibrio de terror, donde el miedo a la destrucción mutua impide que se desate el conflicto total. La guerra ya no se mide solo en soldados y batallas, sino en la amenaza de que todo explote. En medio de todo eso, el siglo XX también ve el auge de las guerras indirectas. La Guerra Fría no es una guerra convencional entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero es una guerra total en muchos sentidos.
conflicto ideológico, espionaje, guerras por poder, carreras armamentísticas. La guerra se vuelve fría, pero no menos peligrosa. Es una guerra de influencia, de zonas de control, de poder invisible. Y todavía no termina ahí. Con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, sería fácil pensar que la guerra se vuelve menos importante, pero no. Lo que cambia es la forma. La guerra se vuelve más fragmentada, más descentralizada. Guerras civiles, conflictos étnicos, insurgencias, grupos armados. La guerra se vuelve más difícil de definir, más difícil de controlar también. Y entrando en el siglo XXI aparecen nuevas dimensiones. La guerra ya no es solo terrestre, marítima o aérea, es también digital. Hay ciberataques, espionaje electrónico, guerra de información. La capacidad de destruir un país ya no depende solo de bombas, sino de infiltrar sus sistemas, de torcer su realidad. Y la guerra entra en el mundo de la información, de la percepción, de la narrativa. Y en paralelo, por supuesto, la tecnología militar sigue avanzando. La guerra del siglo XXI se siente muy distinta a la de hace 100 años, pero muchas de sus raíces son las mismas. Siempre ha existido el deseo de controlar recursos, territorio y gente, y siempre ha habido tecnologías que amplifican ese deseo. Lo que cambia ahora es la forma. La guerra se vuelve más invisible, más rápida, más fragmentada y más global. Ya no solo se pelea en el campo de batalla, se pelea en redes, en servidores, en discursos, en identidades. Un buen punto de partida es imaginar la guerra híbrida. No es solo una guerra convencional, ni solo una guerra de guerrillas, ni solo una guerra de información. Es todo al mismo tiempo. Un país puede atacar a otro usando tanques y aviones, pero también usando ciberataques, campañas de desinformación, movimientos políticos, economías paralelas, organizaciones criminales. La guerra deja de ser solo un tipo de acción y se vuelve un conjunto de herramientas que se usan de forma combinada. Pensemos en lo siguiente: una potencia quiere debilitar a un país más pequeño sin declarar una guerra abierta. En vez de mandar un ejército, usa hackers para atacar su red eléctrica, su sistema bancario, su entorno digital. Al mismo tiempo se filtran rumores, noticias falsas, documentos manipulados para sembrar desconfianza entre la población. Las elecciones se ponen en duda, los líderes se vuelven impopulares, la economía se tambalea. Todo eso puede lograrse sin que nunca se dispare un solo tiro visible. Esa es la guerra híbrida, la combinación de lo militar, lo político, lo económico y lo informativo. La línea entre la guerra y la paz se vuelve tan borrosa que muchas veces los ciudadanos ni siquiera se dan cuenta de que están en medio de una guerra. No hay bombardeos constantes, pero sí crisis, caos, desconfianza generalizada. La guerra ya no es solo una serie de eventos, sino un estado de tensión permanente. Y en ese ámbito de cosas entra en juego la ciberseguridad. La guerra se vuelve digital. Un ciberataque puede ser tan devastador como un bombardeo. Piénselo así. Puede paralizar hospitales, detener trenes, congelar bancos, apagar luces en una ciudad entera. La guerra ya no se mide solo por la cantidad de soldados, se mide también por la capacidad de proteger o de atacar sistemas informáticos. Y es así que el ciberespacio se vuelve un nuevo campo de batalla. Pero lo curioso es que la guerra digital no es solo un asunto de estados. Grupos criminales, organizaciones terroristas, incluso hackers pueden participar de la guerra sin necesidad de tener un ejército formal. Un equipo de piratas informáticos con acceso a ciertos recursos puede causar daños enormes. La guerra se vuelve más descentralizada, más difícil de seguir, más impredecible. Y junto con la guerra digital, la guerra aérea se vuelve más sutil, más precisa y más remota. Los drones, por ejemplo, cambian drásticamente la forma de atacar. Un operador puede sentarse en una sala en un continente y apretar un botón que hace explotar un objetivo en otro. El soldado que mata no está en el campo de batalla, está en una pantalla. La distancia entre la decisión y la consecuencia se vuelve enorme. Esa distancia es clave para entender la psicología de la guerra moderna. El soldado que aprieta un botón no siente el polvo, el olor, el ruido, el contacto humano. La guerra se vuelve más limpia para quien la ordena, pero igual de brutal para quien la sufre. La imagen del soldado en el campo cubierto de barro gritando órdenes se vuelve algo más simbólico que real. Por supuesto, todavía hay, ¿no? La guerra se vuelve más fría, más técnica, más impersonal. Y en ese entorno, la guerra de información se vuelve tan importante como la guerra física. No solo se lucha por territorios, se lucha por percepciones. La guerra se vuelve una narrativa. Y es así que se usan redes sociales,
foros, canales de noticias, podcasts, videos, memes para influir en la opinión pública. La guerra se vuelve una guerra de ideas, de identidades, de verdades y de mentiras. Esa guerra de información tiene un objetivo claro: hacer que el enemigo se sienta deslegitimado, inestable, desconfiado, que la población dude de sus líderes, de sus instituciones, de su propia realidad. La guerra se vuelve una guerra de confianza. Quien controla la narrativa controla mucho del poder. Y en medio de todo eso, la guerra también se vuelve más global. Los conflictos globales pueden tener repercusiones en otros países. Y ya lo vemos ahora, ¿no? Una guerra en un pequeño estado puede afectar precios de materias primas, rutas comerciales, flujos de refugiados, tensiones políticas en naciones lejanas. La guerra ya no es un problema solo de quienes viven allí, es un problema de todo el mundo. Pero al mismo tiempo la guerra se vuelve más personal. Y me explico. La tecnología permite que individuos, grupos pequeños, incluso personas aisladas, participen en la guerra de formas nuevas. Un hacker, un soldado de drones, un periodista, un influencer, un funcionario pueden tener un impacto desproporcionado. La guerra se vuelve más fragmentada, pero también más potente. Y es en este contexto que la guerra moderna también se convierte en una guerra de ética. ¿Qué es aceptable o no? ¿Qué podemos hacer o no? ¿Hasta qué punto podemos llegar? La tecnología avanza más rápido que la discusión moral. La guerra se vuelve más compleja, pero la ética se vuelve más urgente. Y la guerra también se vuelve una guerra de identidad. La guerra ya no es solo entre estados, sino entre identidades, entre formas de vida, entre visiones del mundo. La guerra se vuelve una batalla por quién decide qué es verdad, qué es justo, qué es legítimo. Y la guerra se vuelve entonces una guerra de valores. Y es en ese escenario que se vuelve en una guerra que no termina nunca, una guerra que no cesa. Se vuelve continua, latente, presente. No hay un claro inicio, ni un claro final. La guerra se vuelve parte de la vida misma, como si el mundo estuviera en un estado de guerra permanente, aunque no siempre se perciba así. La historia de la guerra vista desde el inicio hasta hoy no es solo una cronología de batallas y armas. Es una historia de cómo la humanidad se organiza, se coordina, se fragiliza y se destruye. La guerra sigue siendo en el fondo una forma de política, pero también una forma de imaginación. También se vuelve un reflejo de cómo entendemos el poder, la seguridad, la supervivencia y el futuro. Y en ese sentido, la guerra no es solo una cuestión de tecnología, sino de elección. La humanidad tiene el poder de destruirse de formas que antes solo se imaginaban. La guerra se vuelve más poderosa, pero también más peligrosa. La guerra se vuelve más sofisticada, pero también más impredecible. La pregunta que deja el recorrido por la historia de la guerra no es solo cómo se hizo la guerra, sino cómo se puede dejar de hacer la guerra. ¿No les parece? Porque la guerra se vuelve más poderosa, pero también más evitable. La guerra se vuelve más sofisticada, pero también más comprensible. Y esa comprensión es clave. La guerra se vuelve más clara cuando se entiende como una extensión de la sociedad misma. La guerra se vuelve más comprensible cuando se entiende como una forma de resolver conflictos, aunque sea la peor posible. La guerra se vuelve más manejable cuando se entiende como una opción entre otras, no como una necesidad inevitable. La reflexión final, entonces, no es solo una crítica a la guerra, sino una invitación a pensar en la paz como algo activo, no como algo pasivo o como una consecuencia. La guerra se vuelve más poderosa, pero la paz también puede volverse más poderosa. La guerra se vuelve más sofisticada, pero la paz también puede volverse más sofisticada. La guerra se vuelve más continua, pero la paz también puede volverse más continua. Y en este juego la historia de la guerra se vuelve una historia de la esperanza, porque la guerra puede cambiar, la guerra puede dejar de ser necesaria, la guerra puede volverse obsoleta, la guerra puede convertirse en algo que se recuerda como un error, una locura, una verdadera tragedia. La guerra puede volverse una lección, y esa lección en el fondo es la más importante. La guerra se vuelve una historia de cómo la humanidad aprende a vivir sin ella. La guerra se vuelve una historia de cómo la humanidad deja de destruirse. La guerra puede convertirse en la historia de cómo la humanidad se vuelve más humana. La guerra no va a desaparecer porque la dejemos de contar, sino cuando la humanidad decida que ya no es la forma legítima de resolver sus conflictos. Cada arma que se inventa, cada frontera que se dibuja, cada discurso de odio que se repite es también una prueba. ¿Seguiremos organizando nuestra civilización alrededor de la destrucción
¿O aprenderemos a sostenerla sin necesidad de destruir al otro? ¿Ustedes qué piensan? La guerra termina donde empieza la historia de la paz, cuando elegimos deliberadamente dejar de matar en nombre del poder, la identidad o el miedo. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro interés, cliquen en me gusta, comenten y por supuesto compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.